Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cambio Progresivo. En la edición de hoy estoy junto a Néstor. Si escuchan que mi voz está un poco rara es porque estoy medio resfriado, pido perdón por eso. Y les vamos a estar hablando con Néstor sobre instrumentos financieros de renta variable, que en realidad prácticamente el que les va a dar, el que va a hablar más sobre este tema va a ser Néstor. Y bueno, también vamos a estar viendo la definición de este tema, cuánto se puede ganar, cuál es el riesgo. Así que bueno, tenemos bastante para conversar con ustedes. Así que Néstor. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nacho, muchas gracias por la introducción. Sí, como decía, vamos a hablar de instrumentos financieros de renta variable. Recuerdan que cuando hablamos de inversión hablamos de instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable. Cuando hablábamos de renta variable nos referíamos básicamente a aquellos instrumentos en los cuales no teníamos asegurada la rentabilidad que íbamos a obtener, ¿no? Aparte, otra característica es que, bueno, recuperar el capital invertido tampoco estaba asegurado. Esas son las características de la renta variable, que era más riesgosa, dijimos también, que la renta fija, pero también asociado a ese riesgo teníamos la posibilidad de obtener una rentabilidad más jugosa, ¿verdad? Si aprendemos y nos formamos en cómo invertir en este tipo de instrumentos, podemos tener unas buenas rentabilidades que a futuro el interés compuesto, el famoso interés compuesto, nos puede llevar a aumentar nuestro patrimonio considerablemente. Los primeros instrumentos financieros de renta variable, los por excelencia, son las acciones, ¿verdad? Tenemos acciones ordinarias y las acciones preferidas. Cuando hablamos de acciones ordinarias, hablamos de títulos negociables en los cuales al adquirirlos yo adquiero parte, ¿no?, del capital social de una empresa. Es decir, soy dueño. La retribución que me da la empresa por yo poseer esas acciones se llama dividendos. Las sociedades anónimas, cuando reparten utilidades, reparten dividendos. Esos dividendos no tienen una fecha estipulada por lo general, pero la mayoría de las empresas reparten dividendos, aunque pueden también reinvertirlo, ¿verdad? Eso es lo jugoso, es por lo que vamos, por lo cual invertimos en acciones, y también adquirimos otros derechos, como por ejemplo participar en las asambleas, votar, también podemos participar en el remanente de una eventual liquidación si la empresa se da quiebra, digamos, y también podemos fiscalizar a los directores y otras responsabilidades o derechos más, digamos, que podemos tener. Néstor, ¿Sí, Nacho? lo que te quería comentar, digo, más o menos, porque quería ver, digo, cuando hablamos de renta variable, indudablemente que ya estamos hablando de que se aplica para personas que ya tengan un poco más de experiencia sobre invertir en acciones y todo este tipo de actividades, porque la renta fija es algo más seguro, ¿no? Entonces, como bien mencionaste, esta variable, tenemos más riesgos y también deberíamos de por lo menos estudiar un poco más dónde vamos a invertir nuestro dinero. O sea, como que requiere un poco más de participación de nuestro lado, involucrarnos un poco más, y bueno, como tú bien lo mencionás, obviamente que los márgenes de ganancia pueden ser mayores, ¿no? Sí, comparados con la renta fija, sí, claramente. Sí, obviamente. También, más allá de que nosotros
tengamos formación o no, lo cual siempre es bueno. Si tenemos interés en invertir en este tipo de instrumentos, podemos recurrir a un corredor de bolsa, que él nos va a asesorar y nos va a definir cuál sería nuestro perfil de inversor y qué estrategia de inversión es la más adecuada de acuerdo a ese perfil de inversor que tenemos. Eso sería lo más simple. Después, claramente, formarse y yo decidir en qué invierto y en qué no, pero eso es otro tema. Para otro video, digamos. Claro. Como decíamos, con las acciones, bueno, si yo quiero recuperar el dinero invertido en un momento determinado, lo que tengo que hacer es vender la acción. La acción se puede vender en un mercado secundario al precio del mercado. El precio del mercado siempre lo determina la oferta y la demanda. ¿De qué va a depender? Bueno, de las expectativas que tenga el mercado en cuanto a la posibilidad de esas acciones de generar rendimientos futuros. ¿En qué se basan? Se basan en información. Esa información, por ejemplo, acá en Uruguay está regulada por el Banco Central, el cual establece qué tipo de información y cada cuánto tiempo tienen que brindarla a las empresas. Y bueno, en base a eso, claramente se tomarán las decisiones y se compran o se venden las acciones. Depende de las expectativas que nos generen esa información. Claro, lo que tú mencionas, Néstor, básicamente el banco lo que toma como información son los balances de estado de las empresas para ver cómo va en el ámbito económico y más que nada, ¿no? Digo, eso ahí a veces es una de las referencias que tienen como para evaluar los valores de las... Sí, las sociedades anónimas están obligadas a presentar sus balances, sus estados financieros anualmente, obviamente. Esa información se puede obtener en la página de la Auditoría Interna de la Nación. Yo me hago un usuario, pago un determinado precio y puedo descargarme estados financieros de ciertas empresas, por ejemplo, para fines variados. Puede ser para invertir, puede ser para, si tengo competencia, evaluar a la competencia, etc. Bueno, cuando hablamos de las acciones ordinarias, también tenemos que hablar de las acciones preferidas. Las acciones preferidas poseen elementos económicos y políticos que las diferencian y le dan unos privilegios frente a las acciones ordinarias. Les pueden dar a quienes poseen esas acciones preferidas el derecho a percibir un dividendo fijo o un porcentaje de las ganancias. También le dan prioridad en el reembolso de capital en el caso de una liquidación. Entre los elementos políticos, bueno, podemos elegir el determinado número de directores. También pueden estar privadas esas acciones del derecho de voto, excepto en las asambleas ordinarias, cuando la sociedad se encuentra en mora por incumplimiento de derechos acordados, etc. Las acciones preferidas pueden llegar a ser un instrumento financiero híbrido. En algunos casos pueden adoptar un comportamiento de renta fija y en otros casos de acciones comunes. Pero por lo general son de renta variable. Bueno, otro instrumento que tenemos son cuotapartes en fondos de inversión. Bueno, los fondos de inversión es como las entidades administradoras de estos fondos reúnen capital para obtener un portfolio de inversión, el cual ellos administran. Dentro de este portfolio, por lo general, lo que hay son acciones y pueden haber otros instrumentos financieros. Si yo adquiero una participación en un fondo de inversión, estoy adquiriendo una cuota parte de todos esos instrumentos que conforman ese fondo de inversión. La composición del fondo puede ser de renta fija también, pero acá nos estamos refiriendo a renta variable, obviamente. Las sociedades que administran los fondos son los que se encargan de obtener los fondos, administrarlos,
se establece un reglamento de cómo funciona el fondo, todo eso está regulado por el Banco, el Banco Central también, que establece, ¿no?, ciertas pautas y en qué tipo de instrumentos se puede invertir. Hay fondos cerrados de inversión y fondos abiertos. Básicamente los cerrados, bueno, se establece un monto de dinero un patrimonio que se tiene que alcanzar y hasta ahí permiten entrar a nuevos inversores, ¿no? Y el abierto claramente no tiene un límite preestablecido sobre el volumen del patrimonio que se va a administrar. Se pueden depositar o retirar las inversiones suscribiendo o rescatando cuotapartes de ese fondo en cualquier momento. Y bueno, básicamente de los fondos, el portfolio es una de las cosas más importantes. Como dijimos, lo regula el Banco Central. Pueden haber valores públicos, nacionales, pueden haber también depósitos a plazo fijo, valores emitidos y que coticen en otros países. De esta forma, la rentabilidad de esa inversión varía de acuerdo, ¿no?, a la composición de ese portfolio. Obviamente, quienes administran estos fondos de inversión nos van a cobrar una comisión, ¿verdad? Bueno, también tenemos certificados de participación en fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, es como un contrato donde hay un patrimonio independiente administrado por una empresa especializada que es el fiduciario, ¿no? El patrimonio contiene ciertos bienes y derechos pueden ser transferidos al fideicomiso por otra entidad, o sea, el fideicomitente, para separar los riesgos de los demás instrumentos que maneja, ¿no?, esa persona, el patrimonio que maneja. El fiduciario emite títulos, o sea, estos certificados que lo compran inversores, ¿no?, recibe el capital y lo administra a efectos de llevar adelante un proyecto, junto con los bienes aportados por el fideicomitente y de acuerdo a un contrato preestablecido que es público y todos conocen antes de invertir, claramente. Tiene una similitud con los fondos de inversión, ¿no? Pero tiene sus características propias. Las partes inversionistas perciben una renta variable de acuerdo a lo preestablecido en el contrato y pueden eventualmente acceder al remanente del fideicomiso al final de la vida de este fideicomiso. Por lo general el plazo es bastante largo, ¿no? Los riesgos son similares a de las acciones, pero bueno, los riesgos están asociados, ¿no?, a los resultados de una empresa, y en el caso de los certificados de participación de un fideicomiso están asociados a la administración, ¿no?, de los bienes, de ese patrimonio que conforma el fideicomiso. También tenemos otro instrumento que se llama los instrumentos derivados. Son un poco complejos, hay que entender mucho, hay que formarse muy bien para invertir en estos instrumentos porque por lo general están apalancados. ¿Qué es un instrumento derivado? Bueno, es un instrumento financiero, ¿no?, que su valor deriva de otro activo financiero, como pueden ser tasas de interés, tipos de cambio, índices que pueden estar relacionados con bienes o los commodities como la soja, el trigo, el petróleo, el oro, etc. Hablamos en términos conceptuales de lo que son los futuros y las opciones, que son los más conocidos. Después están los swaps o los contratos de intercambio, que se llaman forwards. Disculpen mi pronunciación si no está bien. Y bueno, en Uruguay no hay un mercado para eso. Tendríamos que tal vez acceder a un mercado internacional, ¿verdad? Otro instrumento bastante importante que me gustaría mencionar son los ETF.
que serían fondos cotizados en español y serían Exchange Traded Funds, que nos permiten reproducir con un alto nivel de aproximación a el rendimiento de índices que representan, por ejemplo, mercados como Nasdaq, pueden ser sectores de actividad como la tecnología, por ejemplo, como la energía, y principales empresas de otros países. Por ejemplo, puede haber un ETF que replique, ¿no?, el Standard & Poor's 500, que es un índice muy popular que muchos deben conocer, y si no, los invito a que lean sobre él. Es un índice de Estados Unidos que son las 500 empresas más grandes, digamos, de ahí, de Estados Unidos. La característica que tienen estos fondos es que nos permiten invertir en cientos o miles de acciones, dependiendo obviamente del índice que replica, porque esos índices monitorean, siguen la actividad, ¿no?, de muchas empresas. No sé, Facebook, Apple, Twitter, Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un pedacito de cada una de esas empresas, ¿no? Invierto en acciones. Entonces, ¿qué hago? Tengo una diversificación impresionante. Siempre dijimos que diversificar minimiza el riesgo. Entonces es un instrumento bastante interesante. Lo bueno es que es muy líquido también. Cotizan en bolsa los ETFs y se pueden vender y convertir en dinero fácilmente. Y bueno, hay otros instrumentos, pero tal vez hagamos otro video donde expliquemos cómo funcionan esos otros instrumentos. Los que me parecen importantes son estos. Y bueno, lo dejamos para otra edición de Cambio Progresivo. Y Nacho, no sé si tú tenés alguna pregunta. No, de mi parte me parece que está bien. Y bueno, tienen los medios de comunicación, ya sea tanto aquí abajo de nuestro mail, cambioprogresivo@ol.com, y también en nuestro Facebook y nuestro Instagram estaremos subiendo información acerca de este tema también. Así que les agradecemos por quedarse hasta el final, y también si se pueden suscribir, así nos ayudan a crecer en el canal. Y por el momento esto fue todo. Así que hasta un próximo episodio de Cambio Progresivo. Hasta luego.